La puerta al final del laberinto se abrió ante Tomás como una promesa de escape. Pero algo en su interior le decía que aún no estaba libre. A medida que caminaba hacia ella, los ecos de la casa, los murmullos y las voces distorsionadas se desvanecían. Sin embargo, el silencio era aún más perturbador. ¿Cómo podía estar tan tranquilo todo de repente? La puerta chirrió al abrirse. El aire que salió de la habitación al otro lado era cálido, pero denso, como si estuviera cargado de algo invisible, esperando para atraparlo. Tomás respiró hondo, y con la sensación de que algo aún lo observaba, cruzó el umbral. La sala que encontró ante él era completamente diferente a todo lo que había visto en la mansión. La habitación parecía un salón de juegos, pero uno donde el tiempo no existía. Las paredes estaban forradas con una madera envejecida, adornadas con relojes de diferentes épocas, todos marcando horas distintas. Algunos mostraban la medianoche, otros parecían rotos, y algunos incluso estaban detenidos en el mismo minuto. A lo lejos, en un rincón oscuro, se podía ver un reloj de arena, su arena cayendo lentamente, como si todo el tiempo del mundo estuviera atrapado allí. En el centro, una gran mesa de póker, con sillas de lujo, esperaba a sus jugadores. La madera de la mesa parecía brillar débilmente, como si estuviera hecha de un material más allá de lo terrenal. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Tomás fue la figura sentada en la mesa. Era la misma figura que había visto en su mente cuando lo retaron a jugar. El hombre enmascarado estaba allí, pero esta vez no llevaba máscara. Su rostro era tan perfectamente esculpido que parecía una estatua, y sus ojos brillaban con un tono rojo intenso, como si observaran cada pensamiento que cruzaba por la mente de Tomás. Su mirada era penetrante, capaz de leer cada rincón de su alma. El hombre se inclinó levemente hacia adelante. Una leve sonrisa apareció en sus labios, aunque no parecía tener emoción alguna. «Bienvenido a la sala final, Tomás», dijo con voz profunda, casi como si hablara desde lo más profundo de la tierra. «Este es el último juego, y el precio que pagues aquí será el más alto». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. No había vuelto a ver al hombre enmascarado desde su primer encuentro, y ahora no sentía miedo, sino una desesperación creciente. Algo en su interior le gritaba que todo lo que había vivido hasta ahora solo era una preparación para lo que estaba a punto de enfrentar. La mesa de póker brillaba débilmente bajo la luz de las lámparas. Las cartas, aunque antiguas, parecían estar listas para ser usadas otra vez, como si el destino de Tomás ya estuviera escrito en ellas. Tomás no sabía qué hacer, pero comprendió que no tenía opción más que continuar. «Si me detengo ahora, quedaré atrapado aquí para siempre», pensó. El hombre hizo un gesto con la mano, invitándolo a sentarse. «Toma asiento, Tomás. Aquí jugaremos el último juego. Pero recuerda, cada movimiento que hagas tendrá una consecuencia irreversible». Sin mediar palabra, Tomás se acercó a la mesa. Las palabras del hombre retumbaban en su mente. Cada sacrificio tiene un precio. Sabía que esta vez no sería un juego trivial. Todo lo vivido hasta ahora solo había sido la introducción. El verdadero juego estaba por comenzar. El hombre en la mesa levantó una carta, la sostuvo por unos segundos y la dejó caer sobre la mesa. El as de espadas. Su mirada se intensificó y el brillo de sus ojos se hizo más penetrante. El as de espadas representa el sacrificio, Tomás. Representa tu capacidad para cortar lo que has perdido y continuar, o quedarte atrapado en el mismo ciclo. Tu vida, tus decisiones. Todo tiene un precio. Tomás tragó saliva y con voz temblorosa preguntó: ¿sacrificio de qué? ¿Qué más tengo que perder? Sus palabras fueron más débiles de lo que había anticipado. La duda lo invadió, y el pánico comenzó a apoderarse de su mente. El hombre lo miró inexpresivo. Todo lo que amas, todo lo que has dejado atrás, lo que nunca enfrentaste. De repente las paredes de la habitación parecieron comprimirse.
Un torrente de visiones inundó la mente de Tomás. Primero, su infancia, los días felices donde todo parecía perfecto. Luego la oscuridad, su hermano caído en el suelo, pálido con el rostro lleno de dolor. La escena se desvaneció tan rápido como apareció. Tomás volvió a estar en la mesa, su mente saturada de horror. «Es hora de que pagues, Tomás», dijo el hombre. «El precio del sacrificio es el recuerdo de lo que has hecho. El as de espadas está listo para cortar lo que aún queda». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó otra carta que comenzó a flotar hacia Tomás, la reina de corazones. En cuanto la tocó, un dolor agudo lo atravesó, como si un puñal invisible le perforara el pecho. A su alrededor apareció la imagen de su madre, llorando amargamente en un pasillo oscuro. El peso de la culpa lo aplastaba, como un manto que lo sofocaba. El hombre lo observaba esperando. «Es momento de enfrentar lo que más temes, Tomás», dijo suavemente. «Lo que perdiste no volverá, pero aún puedes redimirte. O si prefieres, seguirás huyendo». Con lágrimas cayendo por su rostro, Tomás balbuceó: «No quiero seguir huyendo, pero no sé si puedo enfrentar esto». Una risa grave resonó en la habitación. «¿Y qué es lo que temes, Tomás? ¿La culpa? ¿La muerte?» «No. Temes enfrentarte a la verdad de lo que eres». La imagen de su madre desapareció, y algo más se materializó en su lugar. Una figura sombría, oscura como la noche misma. El rostro de su hermano se desdibujó, y una figura hecha de pura sombra se alzó ante él. «Tú eres la sombra, Tomás», susurró la figura. «Eres lo que has dejado atrás. Eres lo que no has perdonado. Y ahora lo enfrentarás». El hombre enmascarado lo observaba en silencio. Y entonces la carta flotante comenzó a desintegrarse. En su lugar, una pequeña caja dorada apareció sobre la mesa. «Todo lo que debes hacer es abrir la caja. Dentro está tu destino. El precio será alto, pero la recompensa será tu liberación». Tomás extendió la mano, sintiendo la pesada responsabilidad de cada palabra. Sabía que este era el momento crucial. Abrió la caja. Dentro había un espejo pequeño. Al mirarlo, vio su reflejo, pero no estaba solo. En el cristal aparecieron todos aquellos a quienes había abandonado, con ojos llenos de dolor y desesperación. El hombre sonrió con satisfacción. «La verdad no siempre es fácil de ver, Tomás, pero ahora que la has visto, el precio será tuyo». Tomás, con una lágrima más en los ojos, susurró: «Estoy listo». El hombre asintió, y el salón de juegos comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes se desintegraban. El suelo desapareció bajo sus pies. Tomás cayó en la oscuridad, y antes de poder gritar, todo se apagó. La oscuridad envolvió a Tomás como un manto pesado, aplastando todo a su alrededor. No había sonido, ni aire, ni luz. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejando solo un vacío absoluto. Intentó mover los brazos, pero se sentía atrapado, como si flotara en un espacio que no pertenecía a este mundo. Durante lo que parecieron horas, la nada se apoderó de él. Los recuerdos de su vida, sus errores y todo lo que había dejado atrás comenzaron a fusionarse en una maraña de imágenes distorsionadas. Su madre, su hermano, las decisiones que había tomado, sus miedos, todo estaba ahí. Un caleidoscopio de desesperación girando en su mente. «Tomás». La voz sonó clara en la oscuridad. No era la voz del hombre enmascarado, ni de su madre ni de su hermano. Era su propia voz, pero distorsionada, como si viniera desde lo más profundo de su ser. «Tomás, ¿te atreverás a continuar?». La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso incomprensible. Tomás no podía ver nada, pero podía sentirlo, como si todo a su alrededor estuviera a punto de devorarlo. ¿Seguir adelante?, pensó con un escalofrío. ¿Y si no soy capaz de enfrentar lo que está por venir? La pregunta retumbaba en su mente,
y con cada repetición, las paredes del vacío parecían comprimirse más y más, cerrándole el paso. ¿Qué pasa si no puedo perdonarme a mí mismo? Si me niego a aceptar lo que he hecho. Eso es lo que te define, Tomás. La voz provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un sudor frío recorrió su espalda. Eso es lo que ha estado atrapado en ti todo este tiempo. La falta de perdón. Y ahora la decisión final. Te pertenece. A medida que la oscuridad intentaba engullirlo, una luz tenue comenzó a aparecer frente a él. Al principio era débil, pero pronto se intensificó. Tomás, cegado por la luminosidad, intentó dar un paso hacia ella. Pero su cuerpo no se movía. Estaba paralizado, atrapado en una tela invisible de duda y miedo. El rostro del hombre enmascarado apareció en su mente. ¿Estás listo para pagar el precio, Tomás? ¿Realmente estás dispuesto a sacrificarlo todo para encontrar tu redención? El aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Las imágenes de su madre y su hermano comenzaron a manifestarse en la luz brillante. El rostro de su madre, lleno de tristeza y reproche, lo miraba fijamente, mientras que el de su hermano parecía pedirle perdón, pero también lo señalaba con acusación. «¿Qué he hecho?», murmuró Tomás con la voz quebrada. La culpa lo arrastraba, apretando su pecho como una garra invisible. «No puedo seguir huyendo de mí mismo, pero ¿qué pasará cuando finalmente enfrente lo que he hecho?». La luz frente a él comenzó a deformarse, transformándose en un paisaje conocido pero retorcido y distorsionado. Era su propia casa, pero todo estaba cubierto por una neblina espesa y gris, como si una capa de polvo se hubiera asentado sobre todo lo que alguna vez conoció. El sonido de campanas de iglesia a lo lejos lo hizo estremecerse. Cada campanada lo golpeaba como un recordatorio de su fracaso. De repente la figura de su madre apareció frente a él, su rostro marcado por la edad y la angustia, sin decir una sola palabra. Su mirada le hizo sentir que todas sus pesadillas se habían materializado frente a él. «Perdóname, mamá», gritó Tomás, pero sus palabras se ahogaron en el aire denso. Su madre lo miró sin mostrar ninguna emoción, y aún así, sus ojos transmitieron una pena infinita. «Lo que has dejado atrás no puede ser ignorado, Tomás», susurró la figura con voz suave pero aterradora. «El sacrificio que has hecho es el precio por tu redención». Tomás trató de acercarse a ella, pero la figura retrocedió, alejándose mientras la luz comenzaba a desvanecerse. En su lugar apareció otra imagen, su hermano con los ojos llenos de furia. La imagen se acercó con rapidez, su figura distorsionada por el dolor. «¿Por qué me dejaste solo, Tomás?». La voz de su hermano retumbó en su mente, distorsionada por el eco de la oscuridad. «¿Por qué no me ayudaste?». Tomás sintió una punzada de dolor profundo, como si una cuchilla afilada lo atravesara. La culpa lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer de rodillas. «Lo siento», gritó. «No pude hacer nada. No sabía qué hacer». El rostro de su hermano desapareció, y la oscuridad volvió a envolverlo todo. Las voces comenzaron a fusionarse, las imágenes de su madre y hermano se desvanecieron, y Tomás se sintió solo, completamente atrapado en el laberinto de su mente. ¿Cómo puedo enfrentarme a todo esto? ¿Cómo puedo encontrar la fuerza para redimirme cuando todo lo que he hecho es huir? De repente la luz volvió a brillar con fuerza. Esta vez, el hombre enmascarado apareció frente a él, su rostro completamente claro, aunque seguía emanando un aura siniestra. «La única manera de salir de este lugar, Tomás, es enfrentar la verdad que has estado evitando todo este tiempo». La figura se acercó lentamente. Su tono se volvió más grave. «La respuesta no está en escapar ni en olvidar. Está en aceptar lo que eres y lo que has hecho». Tomás, con el corazón palpitando, miró al hombre, y sus piernas temblaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó apenas en un susurro. «¿Qué debo hacer para salir de aquí?».
El hombre levantó una mano y señaló una pequeña puerta al fondo de la habitación. Atrévete a abrir esa puerta, Tomás, pero ten en cuenta que lo que hay detrás podría destruir lo que queda de ti. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, un terror profundo lo invadió, pero también algo más, determinación. Si quería salir, si quería encontrar la paz que había estado buscando, tenía que enfrentar esa puerta, tenía que enfrentar lo que estaba al otro lado, sin importar el precio. ¿Estás listo para hacer el sacrificio final, Tomás?, preguntó el hombre con voz cargada de misterio. Tomás miró la puerta. La luz que emanaba de ella parecía prometer respuestas, pero también sentía que algo oscuro y peligroso lo aguardaba. No había marcha atrás. Con el corazón en la garganta, dio un paso hacia la puerta, dispuesto a descubrir qué lo esperaba. Una sensación de incertidumbre lo envolvió, pero también una pequeña chispa de esperanza. ¿Será esto lo que me salvará?, pensó, mientras sus manos temblaban al tocar la madera. Con un suspiro profundo empujó la puerta. El crujido de la madera resonó en la sala, como si la casa misma respirara. Al cruzar el umbral, la luz se desvaneció de golpe. El suelo bajo sus pies se desmoronó con un estruendo. La caída parecía interminable, como si todo lo vivido hasta ahora fuera solo el principio de algo mucho más grande. En la oscuridad algo se movía. No puedes escapar, Tomás. La voz retumbó en su mente, llenándolo de terror. De repente la luz volvió, pero esta vez no era cálida ni brillante. Era fría, distante y llena de un vacío que helaba el alma. Cuando sus ojos se adaptaron, vio lo que estaba frente a él. Una figura emergió de las sombras, alta, esquelética, con ojos vacíos. Parecía formada por el mismo vacío que lo rodeaba, una sombra de la oscuridad misma. No podía ver su rostro, solo sus ojos, que lo observaban fijamente. No hay salida, Tomás. Y entonces la figura comenzó a avanzar hacia él, lenta pero imparable. ¿Qué hay al otro lado de la puerta? ¿Quién es esta figura y qué quiere de Tomás? La historia está lejos de terminar, y los misterios continúan desvelándose. La batalla de Tomás con sus propios miedos ha llegado a un punto de no retorno. ¿Logrará encontrar la salida o sucumbirá al destino que el juego le ha preparado? La respuesta está más cerca que nunca.